este periodo vamos a trabajar un poco de probabilidad. Vamos a cambiar quizás un poquito de tema. Antes de trabajar la probabilidad, vamos a trabajar técnicas de conteo, que es algo básico para la probabilidad. Pero al hablar de técnicas de conteo, ¿a qué nos referimos? Las técnicas de conteo son las que vamos a utilizar para enumerar eventos difíciles de cuantificar. Entre ellos tenemos el diagrama de árbol, que yo creo que más de alguna vez lo hemos utilizado. El principio de suma y multiplicación, de igual forma, creo que en bachillerato se los tuvieron que haber dado. Y si no, aquí lo vamos a trabajar. Permutaciones y combinaciones. El diagrama del árbol. ¿Qué es el diagrama del árbol? Permite representar con dibujos o de forma gráfica las maneras en las cuales se pueden combinar una serie de objetos o artículos. El diagrama de árbol es bastante utilizado para representar una secuencia. Por ejemplo, Sandra tiene 3 pantalones. Los colores de los pantalones son rojo, verde, negro y 2 camisas, azul y rosa. ¿Cuántas vestimentas distintas puede elegir? La primera opción lo vamos a hacer con las camisas. Con la camisa rosada o rosa. Ella puede hacer la combinación rosa con rojo, rosa con verde, rosa con negro. Solo allí ella puede hacer 3 combinaciones. El diagrama de árbol nos permite relacionar con la camisa azul. Puede ponérsela con el pantalón rojo, el pantalón verde y con el pantalón negro. Entonces ahí también tiene otras 3 opciones de cómo vestirse con la camisa azul. Entonces la pregunta es, ¿cuántas vestimentas distintas puede elegir? En este caso sería 6. El diagrama de árbol nos va dando la relación que tiene cada uno de ellos. Pero ¿cómo vamos a construir el diagrama de árbol? De forma general, les voy a enumerar o les voy a enlistar los pasos. Inicia colocando una rama para cada una de las posibilidades. Voy a retroceder un poquito. Si ustedes observan acá, no es una rama, sino que es un dibujo. Podemos combinar ambas cosas. Cada una de estas ramas se conoce como rama de primera generación, que es de donde va a depender todo nuestro diagrama de árbol. En el final de cada rama de primera generación se constituye un nudo del que parten nuevas ramas. Voy a retroceder. Estamos acá, rosa, y acá está el nudo de donde van a partir nuevas ramas. La construcción de un árbol no depende de tener el mismo número de ramas de segunda generación que sale de cada rama de primera generación. Eso significa que acá bien podemos sacar otra y no necesariamente tienen que ser 3. Podría ser solamente 2 o podría ser solamente 1. De forma general, estos son los pasos para construir un diagrama de árbol. Ahora, no voy a profundizar mucho en este tema porque sé que está bastante sencillo. Lo vamos a trabajar o lo vamos a practicar a través de ejercicios. El principio de la multiplicación es otro que nos va a ayudar en las técnicas de conteo. ¿Qué nos dice el principio de multiplicación? Si una primera operación puede realizarse de n maneras y a continuación una segunda puede hacerse de m maneras, entonces las dos operaciones, una a continuación de la otra, pueden realizarse de n por m maneras. Pero todas estas letras, ¿qué nos quiere decir? Veamos este ejemplo. En la carta de un restaurante o en el menú de un restaurante hay 5 primeros platos, 3 segundos platos y 4 postres. Un menú consta de un primer plato, un segundo y un postre. ¿Cuántos menús diferentes de 3 platos podemos hacer? Se podría aplicar el diagrama de árbol de la manera siguiente. Plato fuerte, plato 1, lo podemos combinar con el plato 1 de los segundos, plato 2 de los segundos y plato 3 de los segundos. Y acá, esta combinación lo podemos combinar con el postre 1, con el 2, con el 3, con el 4 y así de igual forma con ellos. Por cada plato principal, porque recuérdense que son 5
platos principales. Esto es solamente por un plato principal. Por cada plato principal vamos a obtener 12 platos diferentes y son 5 platos principales. ¿Cuánto vamos a obtener en total? Si sumamos, el primer plato es 12, el segundo otro 12, el tercero otro 12 y el cuarto otro 12 y el quinto otro 12. Por todo vamos a tener 60 platos diferentes. Ahora, pero en lugar de estar haciendo, porque tendríamos que hacer 5 diagramas de árbol, uno con el plato 1 que está acá, el siguiente con el plato 2 y así sucesivamente, podemos aplicar el principio de multiplicación. Lo único que vamos a hacer es, tenemos 5 platos principales, 3 platos secundarios y 4 postres. Lo único que vamos a multiplicar, 5 por 3 por 4, 60 menús diferentes. Entonces esto es cuando una primera operación se puede hacer de n manera, una segunda de m y una tercera. Le podemos agregar otra letra, le vamos a decir que de l manera. Entonces nosotros podemos simplemente multiplicar o lo hacemos por el diagrama de árbol. Veamos otro ejemplo. En una bolsa hay 4 bolas numeradas del 1 al 4. Una extracción consiste en sacar una bola de la bolsa. Diremos que la extracción es con devolución, es decir, saco una, la vuelvo a introducir. Si tras la extracción se devuelve la bola a la bolsa, en caso contrario diremos que la extracción es sin devolución. Veamos, si realizamos 3 extracciones consecutivas, ¿cuántos casos posibles tendremos si las extracciones las hacemos con devolución? ¿Qué pasa? Sacamos una bola, ¿cuántas bolas disponibles tenemos en la bolsa? 4. Sacamos otra bola, ¿cuántas bolas disponibles vamos a tener? 4. Sacamos una tercera bola, ¿cuántas bolas vamos a mantener disponibles? 4, porque es con devolución. Entonces, ¿cuántas formas, cuántos casos posibles vamos a tener para esta extracción? Lo único que vamos a hacer es multiplicar las bolas disponibles. 4 por 4 por 4, tenemos 64 casos posibles. Ahora veamos el siguiente caso. Y si las extracciones son sin devolución, es decir, saco una bola, ya no la regreso, entonces para la extracción 1 tenemos 4 bolas disponibles. Para la extracción 2 tenemos 3 y para la extracción 3 solo tenemos 2 bolas disponibles. ¿Cuántos casos posibles podríamos tener si no devolvemos las bolas que sacamos? Sencillo, solamente vamos a multiplicar 4 por 3 por 2. Vamos a tener 24 casos posibles. Veamos otro. ¿Cuántas cantidades pares y de 5 cifras se pueden formar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sin repetición. Me dice 5 cifras. Lo vamos a tener 5 cifras. 6, 5, 4, 3, 2, aquí me faltó, aquí era 2, lo siento, acá. Entonces, me dice, veamos las condiciones, cantidades pares. Para que las cantidades sean pares, tiene que terminar o bien en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Entonces, vamos a comenzar por acá. Acá. De los 7 números, ¿cuántos cumplen la condición para que esta cifra sea par? Solamente 3. Entonces acá tenemos 3. Posición 5, para que la cantidad sea par, debe terminar en 0, números pares, y acá les detallo. Entonces vamos a comenzar por el final debido a nuestra condición. Ahora, como ya tenemos esta condición, nos regresamos a la posición 1. Como ya aseguramos que al final se termine con un número par, es decir, si se termina con 6, ¿cuántos números me quedan disponibles para la primera cifra? Ya me quedan 6, no tengo los 7. Si en la última posición termina en 2, ¿cuántos me van a quedar? Me van a quedar 6. Ahora, si ya utilicé la primera posición y la tercera, ¿cuántos tengo para la quinta?
Para la segunda posición, 5. Para la tercera, 4. Y para la cuarta, 3. Entonces, para encontrar cuántos números pares y de 5 cifras se pueden formar, lo único que voy a hacer es multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 3. Nos va a dar que podemos obtener 1080 cantidades pares de 5 cifras. ¿Se imaginan hacer un diagrama de árbol que nos dé esta cantidad? Es la de no terminar. Vale. El otro principio que vamos a trabajar es el principio de suma. Si dos operaciones no pueden efectuarse simultáneamente y una de ellas puede hacerse de n maneras diferentes, mientras que la otra puede hacerse de m maneras diferentes, entonces una operación o la otra pueden efectuarse de n más m maneras. Es decir, nosotros no podemos comer y estar durmiendo a la vez. No podemos estarnos bañando y estarnos vistiendo a la vez. Entonces, en esos casos vamos a utilizar el principio de la suma. Ejemplo, se está organizando una excursión y no se sabe todavía si visitar una playa o una montaña. Si existen 4 posibles playas y 5 montañas para ser visitadas, ¿de cuántas maneras diferentes se puede organizar la excursión? Una operación podría ser visitar una playa. ¿Cuántas playas diferentes hay? 4 maneras, 4 posibilidades. Otra operación es visitar una montaña. ¿Cuántos tipos de montañas hay? 5. Entonces, no podemos estar en la playa y en la montaña a la vez. En ese caso, no podemos multiplicar 4 por 5. En ese caso, vamos a sumar 4 más 5. Cuando no se puedan hacer las operaciones a la vez, vamos a aplicar suma. Entonces, en este caso son 9 maneras de hacer o de organizar la excursión. Veamos este otro. Este otro es combinación de multiplicación con suma. 3 mujeres y 2 hombres se dirigen por distintas rutas a la misma parada de bus, en donde deberán hacer fila. ¿De cuántas maneras pueden alinearse? Sí, no hay restricción. Es la primera, no hay restricción. En la primera posición, ¿cuántos tenemos? Como hay 3 mujeres y 2 hombres, tenemos 5. Aquí puede ir un hombre o puede ir una mujer. En la segunda, como ya va una mujer o un hombre acá, tenemos 4. En la tercera, 3. En la cuarta, 2. Y en la 5, 1. No nos importa quién va primero, quién va después. Entonces, en este caso, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120 maneras. Veamos el ejemplo, el literal B. Las 3 mujeres deben ir juntas. Entonces nos dan una condición. La primera condición podría ser que vayan los 2 hombres primeros y las 3 mujeres de último. Tenemos 2 hombres, tenemos 1, tenemos 3 mujeres, 2, 1. La otra condición es que vaya un hombre al inicio, vaya un hombre al final y las mujeres vayan en medio. Y la otra condición es que las mujeres vayan en los primeros lugares y los hombres vayan al final. Entonces acá no podemos hacer las 3 opciones juntas. Vamos a combinar para sacar cuántas maneras hay cuando las mujeres van al final, cuántas maneras hay cuando las mujeres van en el centro y cuántas maneras hay cuando las mujeres van a un inicio. Sacamos y al final tenemos que sumar porque las 3 son posibles formas de ir juntos. Entonces, en este caso es 36 formas diferentes. Cuando hablamos del principio de la multiplicación utilizamos o, que nos dice o hacemos esto o hacemos lo otro. Y sea por acá se los detallo. Para identificar el principio de multiplicación y suma se debe considerar cómo se puede efectuar las 2 operaciones. Una operación y la otra, es decir que ambas las podemos hacer simultáneamente. Se utiliza el principio de la multiplicación. Una operación o la otra, se hace uso del principio de la suma. Acá es muy importante la comprensión en la lectura. Ahora, la siguiente técnica de conteo que vamos a utilizar es la permutación. Una permutación de n objetos es todo arreglo de estos objetos en el cual el orden de aparecimiento de cada uno de ellos se toma en cuenta. Aquí hay que tener cuidado. Vamos a tomar en cuenta el orden en que vaya apareciendo. En las calculadoras podemos encontrar la permutación. Lo vamos a encontrar con la tecla
N minúscula, P mayúscula, R, que es la forma abreviada para desarrollarlo. Y si no, lo podemos hacer de forma manual. N factorial significa una multiplicación. Esta tecla la tienen en la calculadora también. En las calculadoras, acá en los detalles aparece como X y un signo de admiración. Ejemplo, encontrar las siguientes permutaciones. En la calculadora lo que tenemos que hacer es introducimos 10, luego buscamos la tecla que tenga esta, NPR, la presionamos y luego colocamos el 2 y automáticamente nos va a dar 90. De igual forma, primero introducimos el 5, presionamos el botón de la calculadora, introducimos el 3 y nos va a dar 60. Veamos un ejemplo. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Veamos bien cómo es en orden. Acá sí no nos va a interesar si Eduardo llega primero, o si Carlos llega primero, o si Sergio llega primero, porque hay diferentes premios para el lugar donde vayan llegando. Entonces, por acá se los detallo. En este caso, sí importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar que en segundo. Además, los premios son diferentes. Entonces, podría ser un arreglo que Carlos llegue primero, Sergio segundo y Eduardo tercero. Otro arreglo podría ser que Sergio llegue en primer lugar y Eduardo el segundo. Entonces, para ese, como nos interesa el orden, lo vamos a calcular con las permutaciones. N, el número total de elementos. ¿Cuántos elementos son? Son 3 concursantes. K es los que vamos a... ¿Cuántos premios hay? 2. Entonces, acá se los hice de forma larga, donde vamos a colocar N3. N3 menos 2 factorial. ¿Qué hacemos ahí? Desarrollamos. El factorial de un número es la multiplicación con todos los números que están antes de él. 3 por 2 por 1, 6. 3 menos 2, 1. 1 factorial siempre va a ser 1 porque no hay número real positivo antes de él. Entonces, 6 formas. Y si no, simplemente debemos de introducir en la calculadora primero 3, luego la tecla de permutación, introducimos el 2 y ahí nos va a dar 6 formas. Y en la última técnica de conteo que vamos a utilizar son las combinaciones. En las combinaciones no se toma en cuenta el orden de aparición. Y acá está la forma desarrollada. N combinatorio R, N factorial, N menos R, donde R representa el número que vamos a utilizar por R factorial. En la calculadora lo encontramos con la tecla N combinatorio R. Ejemplo, en una reunión se encuentran 28 hombres y 10 mujeres. De entre ellos se seleccionarán 3 personas. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacer la selección si a la primera persona se le obsequiará una taza con café, a la segunda una gaseosa y a la tercera un vaso con agua? Veamos. En este caso, el orden en que la persona sea seleccionada es importante, ya que no es lo mismo ser el primero que el tercero. Entonces, en este caso no vamos a utilizar combinación, vamos a utilizar permutación. 28 hombres y 10 mujeres, en total 38. ¿Cuántos vamos a escoger de ellos? Vamos a seleccionar 3. 38, permutación 3. ¿Cuántas maneras ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer la selección? 50.616. Ahora, aquí sí nos interesa el orden. Veamos en esta que no nos interesa el orden. Se tienen los números 1, 4, 7 y 9. Si se seleccionaran todos de estos para sumarlos, ¿cuántas sumas diferentes se pueden obtener? Podría ser el 1 y el 4 y el 7, el 7 y el 9 y el 1 y así sucesivamente. Entonces el orden en que estos aparezcan no me interesa porque 1 más 4 es lo mismo que 4 más 1. Entonces, como no interesa el orden, es combinatorio. ¿Cuántos números hay en total? 4. ¿Cuántos vamos a sumar? 2. 4 combinatorio, 2. Entonces, las sumas diferentes que se pueden obtener son 6. Veamos otro ejemplo. Se dispone de 18 jugadores para integrar un equipo de baloncesto. ¿Cuántos equipos diferentes pueden formarse? Cada equipo formado
cada equipo está formado por 5 jugadores. Entonces, no nos está diciendo el jugador tal tiene que ser primero, sino que nos deja libres. Entonces, el orden no importa. Vamos a utilizar la combinación 18 combinatorio 5. 18 es el total de jugadores y 5 son los que nosotros vamos a seleccionar para cada uno de los equipos. Entonces, ¿cuántos equipos diferentes se podrían formar? 8.568. Diferencia entre permutación y combinación. Permutación es todo arreglo de los elementos en donde nos interesa el lugar o posición. Y la combinación es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar de posición. Entonces, tenemos que tener bien claro, la permutación nos interesa el aparecimiento y la combinación no nos interesa. Y acá les detallo, no es lo mismo permutación que combinación.